Buenas tardes. Comenzamos la presentación de nuestra ponencia Dinamización del patrimonio literario a través de la plataforma Descubre Leyendas y usos culturales y educativos de esta plataforma. Esta plataforma Descubre Leyendas es un repertorio de unas 580 leyendas literarias que hemos recogido de la prensa del siglo XIX y de algunos diccionarios geográficos y libros de viajes, con el objetivo de facilitar el acceso a textos que tienen gran interés actualmente por su contenido y aplicación turística, porque también nos dan la referencia de hitos patrimoniales desaparecidos, porque también nos hablan de usos y costumbres que nos permiten comprender la riqueza de nuestras tradiciones. Y esta plataforma fue elaborada a lo largo de un proyecto de investigación subvencionado por el Ministerio de Economía y Competitividad español, en el cual tratamos de, pues como decía antes, ¿no?, plantear el acceso a textos literarios del siglo XIX, que es el siglo de oro por excelencia de la leyenda literaria, y también el siglo en que verdaderamente podemos decir que comienza de forma generalizada el turismo. Entonces nos pusimos de acuerdo para la realización de este proyecto varios investigadores de universidades españolas extranjeras, de la Universidad Francisco de Vitoria, de Madrid, de la Universidad Complutense, la Universidad de Oviedo y la Universidad de Nancy en Francia. Y el objetivo fue intentar ofrecer un repertorio moderno, con textos modernizados, bien anotado para que se pudiera comprender pues todas las interferencias y las alusiones, y para favorecer la lectura no solamente de los especialistas, sino también del público de uso común. Y como fruto de ese primer repertorio, que elaborado en el 2013, confeccionamos la plataforma Descubre Leyendas, y en un segundo proyecto que comenzamos en el año 2018, intentamos demostrar que efectivamente este material era muy interesante y tenía unas dimensiones educativas y culturales aplicables, ¿no?, a la creación, aplicables también a la educación. Y como diremos al final de esta presentación, como demostración de esa posibilidad de la dinamización del patrimonio, hemos confeccionado un videojuego sobre una de las tradiciones legendarias de Ávila. Esta es una muestra del tipo de textos que se recopilaron en la prensa del siglo XIX. Hay que tener en cuenta que iniciamos el siglo con ese movimiento romántico en el que, bajo el influjo de escritores como Walter Scott, que recoge de las tradiciones anglosajonas el material para sus novelas históricas, también en España se puso de moda este tipo de narración. Por supuesto, la novela histórica de costumbres españolas, pero luego también la narración en verso de estampas, de situaciones, episodios históricos legendarios, ¿no?, de nuestra tradición. Y la prensa del siglo XIX, la prensa literaria, pero también a veces la prensa informativa, empezó a incluir en sus folletines, como se ve aquí, este tipo de materiales. Y en concreto la leyenda era muy interesante porque, por su dimensión reducida, no solía sobrepasar más de 2 o 3 entregas como mucho del folletín, y en muchas ocasiones se podía ofrecer de una forma completa en una sola narración, ¿no? Pues aquí tenemos, por ejemplo, pues un texto tomado del Iris de Galicia, ¿no?, ya mediado del siglo. Esta moda de la leyenda literaria perduró a lo largo de todo el siglo. Nosotros conocemos especialmente bien la obra de Bécquer y de Zorrilla, pero fueron muchísimos los escritores que se manejaron en este género, ¿no? Para localizar estos textos nos hemos servido de todas las fuentes digitales, de las bibliotecas virtuales que están disponibles, de los buscadores, ¿no?, electrónicos. Hemos visitado las bibliotecas nacionales
y ha ido apareciendo a base de un sistema de búsqueda y una metodología muy concreta, montones de referencias, no solamente bajo la etiqueta leyenda, sino también bajo otras, ¿no? Como rasgo, episodio legendario, tradición, costumbres del país, etc. Aquí tienen algunas de las cabeceras manejadas para la confección de este repertorio. Para trabajar sobre los textos, una vez seleccionados, hemos tenido en cuenta que su utilidad, ¿no? Es decir, que sirvieran para el público especializado, para los investigadores, sea de la historia literaria, de la historia del periodismo, por supuesto de la antropología, del folclore, pero también para un público general, ¿no? Que puede estar interesado en consumir estos productos como hicieron los viajeros del siglo XIX, es decir, in situ, ¿no? O también para los creadores, ¿no? Que pueden utilizar estos materiales a la hora de desarrollar guiones históricos para la televisión o narraciones más o menos poéticas, etcétera, ¿no? Y independientemente de su grado de historicidad, a nosotros lo que nos interesaba era la fuerza narrativa que tenían estos textos, ¿no? Que lo que hacen es resignificar los lugares de los que hablan, porque generalmente la leyenda está vinculada a un espacio, a unos hechos que ocurrieron en un espacio, ¿no? Y recuperar ese género histórico que fue la leyenda literaria, es decir, se cultivó de una manera muy concreta a lo largo de todo el siglo XIX, como he dicho, en el romanticismo, pero luego también cuando se van desarrollando los movimientos regionalistas y nacionalistas, pues fundamentalmente fue el gran reto, ¿no? Que convocaban los Juegos Florales, la confección de una leyenda sobre las tradiciones del país. Y a todos estos textos les conviene o les caracteriza, además de ese tono heroico, nostálgico, pues un gran lirismo, ¿no? Están llenos de descripciones sublimes del paisaje, ¿no? Y también de muchos recursos de la fantasía y de la maravilla que hace que simplemente el hecho de la investigación en los temas fantásticos del legendario ya sea material suficiente de trabajo. Aquí tenemos dos de los textos que ha producido el grupo sobre el género de la leyenda literaria, género histórico, sobre sus autores y sobre la vinculación y la relación que tienen semiótica, ¿no? Estos textos, ¿no? con los espacios recorridos y las posibles dinámicas de utilización en el presente. Por ejemplo, en el libro Lecturas del pasado se hace algún estudio sobre el trabajo con las leyendas en el aula o, por ejemplo, sobre la posible utilización de estos materiales de cara a la enseñanza del español para extranjeros. Aquí tenemos una muestra de la plataforma, una plataforma geolocalizada, de tal manera que es posible ubicar exactamente el lugar del que están hablando estas tradiciones. Como luego se va a ver en las diapositivas siguientes, se ha invertido bastante en esta plataforma en el buscador, ¿no? Los buscadores nos permiten, aparte de localizar los textos por su autor, por su título, claro, por el año en que ocurren los hechos dentro de la historia, ¿no? También por algunos motivos temáticos, de tal forma que se pueden hacer recorridos temáticos cuando se maneja ese buscador, por ejemplo, sobre espacios, la torre, la cueva encantada, los castillos, o yo qué sé, o la bruja, las hadas y fantasmas, etc., ¿no? También, además de esa geolocalización, hay un desplegable en la plataforma que permite manejar los textos de acuerdo a las comunidades autónomas y también a las provincias. Y como se ve también en esta pestaña, se ofrece información acerca de los autores que escriben estos textos, sobre su contenido sumario, ¿no? Para saber de qué tipo de texto estamos manejando. Y también se ofrece una bibliografía complementaria, si la hay, ¿no? En esa pestaña más información. Aquí tenemos el desplegable por comunidades autónomas.
Y o sea, el centro, ¿no?, de nuestro trabajo en este segundo proyecto que hemos abordado ha sido demostrar que efectivamente este legendario podía servir para generar nuevos productos artísticos, ¿no? Entonces, en concreto hemos tomado como punto de partida una figura, la figura de Jimena Blázquez, que es heroína en el siglo XI en Ávila y defiende la ciudad ella sola. Y a través del trabajo de dirección, por supuesto, de Belén, la profesora Belén Mainer, y de todo un equipo de un laboratorio de videojuegos, que ahora va a explicarlo ella, se ha estado desarrollando todo el script, o sea, lo que es la historia que hemos entregado el grupo de investigación a este equipo de trabajo, que está compuesta por varias leyendas de Ávila unidas, vinculadas, de tal manera que, teniendo como eje principal la heroína Jimena, pues se pueda ir siguiendo un itinerario que permita recorrer la ciudad, comprender la historia, despertar el interés de los jóvenes y, por supuesto, de los adultos que juegan este juego, ¿no?, por este género. Y ya sin más le doy la palabra a Belén para que nos explique este producto, ¿no?, el videojuego Caminos Legendarios. Muchas gracias a mi compañera e investigadora principal del proyecto, Pilar Vega. Yo soy Belén Mainer, también formo parte de este proyecto, vengo de la Universidad Francisco de Vitoria y estoy entre la Universidad Complutense de Madrid a través de la investigación y la Universidad Francisco de Vitoria. En este proyecto lo que nos hemos planteado, como muy bien ha dicho mi compañera, es acercar este legendario tan interesante, que además es constitutivo de nuestra identidad hoy y que muchas veces, en muchas ocasiones o en muchos lugares ha sido olvidado. El objetivo ha sido acercarlo a diversos públicos, rescatarlo de una manera rigurosa con un equipo de filólogos que han hecho una labor de búsqueda documental impresionante y poderlo hacer accesible a través de una estructura de narrativa transmedia, a través de diferentes plataformas que han dado a este legendario un nuevo carácter, porque como muy bien ha dicho mi compañera, hemos podido divulgarlo de una forma científica, pero también hacia un público general a través de obras impresas y escritas, a través de una plataforma web online accesible donde hay diferentes intereses para diferentes públicos. Nosotros podemos encontrar información para un público que busca una información de carácter científico, pero también para un público que busca simplemente informarse sobre las leyendas de diferentes zonas de España. En última instancia, nos parecía interesante abordar también a un público que no se acerca fácilmente a estas obras escritas, que les parece por su densidad algo inaccesible o quizá no es parte de su interés el tener acceso a este tipo de leyendas, precisamente porque se encuentran con un canal que se lo imposibilita, no acceden a este tipo de contenido ni siquiera a través de una URL, a través de una web o incluso a través de una aplicación móvil de geolocalización de leyendas, sino que es un público muchas veces más joven que busca a través del ocio y el entretenimiento experimentar experiencias de tipo narrativo, y queríamos, ¿no?, acercar este legendario que es rico por su naturaleza histórica y literaria, acercarlo a través de los videojuegos a un público más general que normalmente no accede a este contenido si no se lo adaptas al canal al que normalmente ellos están habituados y consumen diariamente. El objetivo fue acercarles un contenido de calidad a través de los videojuegos, a través de una plataforma que para ellos es muy familiar, que es el móvil, y viendo todas las leyendas que teníamos en España, nos pareció interesante acercarnos a las leyendas de Ávila por su riqueza, por su cercanía también para con los investigadores, y el estudio de videojuegos de alumnos y de antiguos alumnos de un grado en videojuegos decidieron llevar a cabo
en este videojuego 6 leyendas rigurosas, trabajadas por un equipo de filólogos competente con muchísima experiencia en el campo de la investigación. Decidieron llevarlas a cabo en este videojuego, desarrollar una narrativa a través del ocio del entretenimiento, una narrativa interactiva, a través de las cuales el jugador, sin percatarse, pudiera conocer estas leyendas simplemente por estar jugando a través del móvil a un juego que es Caminos Legendarios, que le invita a vivir esta experiencia. Lo que el jugador no sabe es que se le está invitando a conocer nuestro legendario, y cuando accede a Caminos Legendarios está accediendo a leyendas tan importantes en Ávila como la conquista de Ávila, Dos alcaldes no puede ser, La muralla, Cosas de Reyes, La princesa Mora y por último El asedio de Ávila, a través de un hilo narrativo que utilizamos, que es la heroína medieval de la Baja Edad Media, Jimena Blázquez, que llegó de niña a Ávila y históricamente creemos pudo haber vivido todas estas historias, aunque por supuesto nos movemos en el campo de la ficción, hasta llegar al último de los capítulos, que es El asedio de Ávila, protagonizado por ella misma, que es cuando ella salva a la ciudad, al sitio del asedio musulmán. Como digo, este videojuego se inicia con una niña pequeña, Jimena, y el jugador va tomando el control de la heroína en primera persona, de tal manera que se identifica con el personaje en primera persona y con las leyendas y con todos los personajes de las leyendas y con todos los hitos y todo lo que sucede en cada una de las leyendas en primera persona. A medida que va jugando, va aprendiendo cada una de las historias que se le van presentando y va creciendo como crece nuestro personaje hasta que es una anciana. Y me gusta resaltar el valor que tiene que un videojuego esté protagonizado por una anciana. Esto es algo que no es habitual en el campo de los videojuegos y nosotros hemos querido aportar también diversidad al rol protagonista de los videojuegos actuales a través de un protagonista femenino que es de la tercera edad y que tuvo mucha importancia y tiene mucha importancia en las leyendas de Ávila. Y bueno, pues el éxito, la verdad, de la aventura gráfica que nosotros hemos preparado, porque el estudio de videojuegos ha preparado para los jugadores, de momento está siendo bastante bueno. Las críticas que hemos recibido han sido muy interesantes. Consideran que de otra manera no podían haber llegado a conocer las leyendas de Ávila si no se lo hubiéramos puesto al alcance de la mano. Entonces hemos conseguido dar un contenido a un público creativo, que son desarrolladores de videojuegos, que lo que saben es hacer videojuegos y que lo que necesitan es contenido riguroso que se les dé y se les ponga a su disposición para que ellos puedan crear experiencias únicas para los usuarios, de un lado, y también hemos conseguido acercar a un público general leyendas que de otra manera no habría podido conocer. Y lo hacemos a través de esa aventura, a través de esa primera persona y a través de esa plataforma móvil. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, pues a través de una narrativa interactiva. El jugador sabe el final de las leyendas si es que quiere investigarlas a través de nuestra, por ejemplo, página web o a través de nuestros libros. No podíamos cambiar los finales. Las leyendas, como todo el mundo sabe, ya están escritas y nosotros lo que teníamos es que fomentar la curiosidad del jugador para que continuara la historia libre y voluntariamente, que de eso se tratan los videojuegos, de una forma en la que bueno, pues tuviera cierta libertad de movimiento, pero siguiendo un hilo narrativo que ya venía dado a los desarrolladores de videojuegos. Así tiene misiones principales, que son las que van a constituir los principales hitos de las leyendas, y tiene también misiones secundarias, donde va a poder investigar pues, más acerca de los personajes de las leyendas, donde va a poder gestionar a los diferentes estamentos, la estructura social de la época. Entonces va a tener que tener contento al clero, va a tener que tener contento a los nobles, a la nobleza, y va a tener que tener contento al pueblo, si es que quiere ir avanzando en el transcurso de las leyendas. De esta manera, no solamente se le acerca la literatura de las leyendas, sino también un nuevo orden estamental que para nosotros queda muy lejos, pero que fue muy importante en la Edad Media. Como digo, el jugador se le invita a jugar, llamamos su curiosidad a través de la leyenda, pero lo que no sabe es que a medida que va jugando va teniendo diferentes aprendizajes, como por ejemplo este que estamos comentando del nuevo orden social de la época, ¿no? Y para ello va entablando diálogos, va teniendo que
meterse en las historias, meterse en los personajes, en este nuevo orden estamental y explorar los mapas que han sido rigurosamente también diseñados y pintados por los artistas del videojuego a través de los mapas que hemos encontrado de la Baja Edad Media, de cómo estaba configurada la Ávila medieval de entonces. Y va a poder visitar esa ciudad medieval tal y como estaba en la antigüedad. Y esto sería una primera aproximación al juego, pero nosotros además quisimos dar un contenido adicional a través del diario del juego. Una vez que el jugador va jugando, va desbloqueando hitos y allí en el diario de juego puede encontrar más información sobre los personajes, sobre las historias, sobre los edificios más emblemáticos de Ávila que fueron construidos en la época o más acerca de las leyendas e incluso sobre el uso de la lengua española. Y esto es algo muy importante. Una de nuestras investigadoras, Carmen Cazorla, ha utilizado este videojuego para enseñar español a las personas interesadas. No solamente es enseñar el español como lengua, sino también lo que configura la cultura y la identidad de la lengua española. Y esto lo vamos a poder encontrar a través del diario de juego y hay otros usos que se pueden hacer a través de este videojuego. De hecho, esto nos llevó al Ayuntamiento de Ávila, donde fuimos recibidos por el teniente alcalde y por el concejal de Cultura y se dieron cuenta del valor turístico que también podía tener la propuesta, ya que no solamente Ávila rescata esas leyendas a través de sus rutas nocturnas y de itinerarios guiados dentro del Ayuntamiento, de la Concejalía de Cultura y de Turismo, que tienen allí, sino que a través de nuestro videojuego podíamos potenciar algo que ya viene siendo habitual en los videojuegos. Yo voy a la Catedral de Ávila en el videojuego y me puedo hacer un selfie en el videojuego como puedo hacerlo cuando visito la ciudad. Entonces, a través de jugar a este juego se puede despertar el interés también turístico, otro tipo de turismo, que quieren fomentar desde ciudades como pueda ser Ávila. Y también nos parecía interesante ese valor didáctico que pueda haber o que se pueda desprender del videojuego y que puedan hacer uso los profesores, por ejemplo, de Ávila y profesores que enseñen historia o literatura. Esto es algo ya explorado, investigado en juegos muy conocidos como Age of Empires, donde el material didáctico y de aprendizaje que se ha desarrollado a partir de un juego es inmenso y se utiliza actualmente en las aulas de todo el mundo. Esto también sucedió y sucede con la saga de Assassin's Creed. Es curioso el caso de la pandemia, donde la propia desarrolladora de videojuegos decidió quitar todas las misiones, todo lo que es el juego, pero dejó el mapa para que los profesores de historia pudieran enseñar, por ejemplo, mitología griega, arquitectura griega, la configuración de las ciudades griegas o irse a Egipto, de manera que no se tenían que hacer las misiones, sino que simplemente pudieran ellos, como profesores, junto con sus alumnos, ir descubriendo los diferentes rincones de aquellas épocas porque estaban plasmadas en un videojuego. Pues esto es algo que nuestro videojuego lo permite también. Y para ello hemos desarrollado diferentes propuestas didácticas, no solamente para la enseñanza de la lengua española, sino también, pues, por ejemplo, para saber sobre narrativa en videojuegos, para saber sobre la Edad Media, la Baja Edad Media, leyendas de Ávila y otras propuestas didácticas que nosotros recogemos en uno de nuestros libros que será publicado próximamente y que también nosotros tendremos a disposición en la página web de descubreleyendas.es. Ha sido un placer, compañera Pilar Vega, profesora Pilar Vega, estar aquí en este congreso con vosotros. Esperamos que les haya interesado nuestro proyecto, a nosotros nos ha apasionado y desde luego todo el mundo que se acerca se siente muy interesado por las leyendas que les proponemos a través de estas plataformas que hemos intentado acercar a diferentes públicos y seguiremos trabajando en nuestra propuesta científica con nuevos proyectos y nuevas ideas. Pilar, el audio. Y efectivamente consideramos que en el marco temático de este congreso las nuevas tendencias en la aproximación a las humanidades, realmente esta puede ser una muy interesante que aborda o
o aspira a llegar a públicos de todo tipo, tanto escolares como público general y, por supuesto, público especializado, y a través tanto de la plataforma geolocalizada, que puede ser consultada incluso en móvil, y para realizar esas lecturas in situ que se hicieron así en el siglo XIX por parte de los viajeros bueno, y por supuesto a través del videojuego que nos enseña otro modo de acercarnos a la historia y a la historia de la literatura española. Muchas gracias.